Evidentemente en Venezuela fueron 2 sismos. Todo esto no avisa, puedes estudiar, proyectar, pero no necesariamente sabes día, hora, fecha, lugar que va a llegar. Nosotros nos enteramos, cuestión de minutos, fue, oye, ¿está pasando esto? ¿Qué hacemos? Y sí, probablemente era muy prematuro para tomar decisiones, pero teníamos que activarnos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro siguiente capítulo, el episodio 7 de la temporada 2 de Entrega Impacto, un espacio en donde la logística con propósito, la innovación social y el triple impacto se juntan para transformar realidades. Mi nombre es María Paulina Romo. Y el mío, Carolina Brito, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de corazón para resaltar las cosas buenas que están pasando. Tenemos hoy 2 invitados de primera, así que quiero presentarlos. Para mí es difícil presentarlos a ustedes porque siento un cariño muy fuerte y creo que la Pauli también Totalmente de acuerdo. me acompaña en eso. Creo que ambos son agentes de cambio dentro de organizaciones que están aportando muchísimo. Bienvenida, Emi, y bienvenido, Adrián, a este espacio de entregas con impacto. Los voy a dejar a ustedes para que un poco se presenten a nivel técnico. Para mí son los mejores del mundo mundial en Ecuador, para el mundo, que están haciendo las cosas diferentes y que son parte de la solución a muchos de los problemas que hoy nos abrazan. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias, Emi. Adelante. Muchas gracias. Para mí es realmente muy especial compartir con ustedes este espacio. Además del cariño, de lo que las plataformas o los espacios que compartimos, poder estar aquí compartiendo sobre algo que nos unió recientemente también es de mucho honor y gratitud. Bueno, yo soy Emilia Rivadeneira, soy gerente de asuntos corporativos de LATAM Airlines Ecuador al día de hoy. Y bueno, tengo el gusto entre algunas actividades que realizo de también liderar la ejecución de la estrategia de sostenibilidad en Ecuador. Hola, muchísimas gracias por el espacio, Carito, Pauli, qué gusto de mí estar aquí contigo. Pues yo soy Adrián Durán, estoy dentro del directorio de la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana y realmente como tú dices, y especialmente lo que vamos a contar, perdón si lanzo algún tema antes, pero sí, contar lo que venimos a contar de Venezuela y el impacto que hemos tenido a través de distintos aliados que han sido estratégicos para esto. Sí, y bueno, yo creo que a nosotros nos mueve mucho con la Carito. Estuvimos pensando ya en esta segunda temporada, que seguramente sale este episodio un poco después de lo que estemos grabando, pero la coyuntura con la que vivimos creo que fue tan poderosa. Yo creo que en medio de ese dolor, y ahora vamos a como enriquecer el concepto, ¿no? Porque ¿cómo llegan 50 toneladas de ayuda humanitaria a un avión? ¿Cómo logramos esa recepción de la gente, esa ayuda completamente desinteresada del que tenía, del que no tenía, ecuatorianos, venezolanos sumándose a la causa? Y cómo las empresas dejamos de tener un logo por el que se responde y pasamos a ser un actor que suma esfuerzos, ¿no? Y que cada uno hace un pedacito de ese gran esfuerzo y que juntos logramos yo diría que este hito en términos humanitarios, porque así lo dijo el aeropuerto cuando estábamos grabando, y decía que era la primera vez que hay un avión completo de 50 toneladas salía del Ecuador en términos de ayuda humanitaria desde el sector privado. Y aquí con Carito decíamos, hay que contarlo porque muchas veces todos estos episodios dramáticos, duros, y a veces todo el proceso negativo, no se habla mucho de cómo llegó bien, sino de cómo salió mal del mundial, ¿no? Yo soy futbolera, así que siempre voy a poner algo de tinte de fútbol. Pero cómo esta historia puede llegar a ser ese eje transformador en términos positivos, Carito, y sobre todo ustedes, que los dos son venezolanos, porque creo que a uno
si eso le pasara a Ecuador, como en el caso de la de Mimio, creo que nos duele el corazón, estemos aquí o estemos fuera. Sí, creo que también para entrar en contexto, hace unas semanas lastimosamente Venezuela sufrió con 2 episodios de sismos, llegando a ser terremotos que afectaron la capital, Caracas, todo lo que es La Guaira, anteriormente era el estado Vargas, ahora La Guaira, Valencia y digamos los alrededores de Caracas. Entonces, creo que lo que sucedió pues fue tan fuerte. En Venezuela no había pasado eso hace unos 168 años, entonces la verdad es que fue bastante complejo y bueno, creo que el activarnos como personas dentro de nuestras organizaciones fue clave para esto y aquí creo que es importante entender que Grupo Entregas, LATAM, Impacto y la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana hicimos una sinergia súper rápida, ágil. Yo creo que nunca nadie había respondido tan rápido. De hecho, creo que fuimos uno de los primeros que enviamos ayuda. Entonces, claro, nos activamos las 4 organizaciones. Yo, bueno, con 2 sombreros ahí, bueno, creo que todos tenemos varios sombreros en esta mesa, para ayudar y decir, bueno, ¿cómo podemos ser parte de la solución ante una situación tan fuerte? Y creo que nosotros lo vivimos también en el 2016, cuando hubo el terremoto en la costa, en Pedernales. Entonces también es entender que era algo que nos había tocado en su momento. Yo recuerdo, estaba llegando al país y literal ahí con mi esposo nos fuimos a la Carolina y al patronato y ese fue nuestro trabajo durante un mes para apoyar, porque al final es muy difícil cuando los temas naturales pues te agarran y una sociedad tan golpeada como está Venezuela. Entonces creo que aquí uno, el tema de agilidad; 2, los corazones maravillosos que están en esta mesa, que creo que eso mueve muchísimo. Y nada, y creo que tú respondiste súper rápido, querida Pauli, y luego Emi con el equipo de LATAM, que la verdad es que se movieron muchísimo, Adrián liderando todo lo que era la parte comunicacional de la cámara, porque si bien es cierto, es una cámara muy pequeña y chiquita, o sea, apenas estamos empezando y no es sencillo comunicar en ese momento. Entonces yo creo que aquí ya para entrar en preguntas, me gustaría, Adrián, que nos contaras cómo fuiste tan estratégico en un momento tan emocional, porque sí es difícil. Totalmente. Sí, a ver, creo que vale la pena contar un poquito, irnos un pasito más atrás, porque recuerdo que la situación, el terremoto, nosotros nos enteramos 5:24 más o menos, hora Ecuador, 6:30 hora Venezuela. Y en cuestión de minutos fue, oye, ¿está pasando esto? ¿Qué hacemos? Todo el directorio de la Cámara nos movimos, nos activamos y sí, probablemente era muy prematuro para tomar decisiones, pero teníamos que activarnos. Definitivamente era algo que nos movía. Y interesante porque también dentro de la Cámara no solamente somos venezolanos, también hay ecuatorianos y esa es parte de esa integración sociocultural que siempre llevamos adelante. Y claro, la Cámara inicialmente nace bajo un concepto de comercio, ¿no? Pero ¿cómo dejábamos de lado esta parte humana? ¿Cómo dejábamos de lado esta parte social y ese impacto que nosotros queremos generar como organización? Y sí, desde ese minuto fue toda la noche en conversaciones, el otro día, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y han sido de verdad 2 semanas intensas, pero que nos ha movido, ¿no? Y esto es un punto fundamental porque al final del día estamos hablando de que en efecto nos mueve porque somos venezolanos, pero también nos mueve porque somos seres humanos y eso hay que tenerlo siempre presente y encontrar no solamente en aliados como LATAM, Impacto o Grupo Entregas, pero también en los medios de comunicación.
los líderes de opinión. Y yo recuerdo que en ese ratito fue, ok, ¿qué vamos a contar? ¿Qué tenemos que contar? Primero, ubiquémonos en espacio, tiempo, puede ser prematuro, sí, pero tenemos que activarnos. Y el primer fue, listo, lancemos, vamos a hacer centro de acopio, vamos a ayudar desde la parte económica, listo, ayudemos de las dos, porque aquí era todo o nada. Literal fue eso. Y se necesitan las dos, además. Además, que es fundamental. Entonces, listo, nos activamos con la parte del centro de acopio y ahí empezamos a convocar, empezamos a compartir a medios de comunicación. Oye, yo veía las noticias porque algunos centros de acopio de manera voluntaria también empezaron, pequeños, grandes, y dijimos, oye, pues, hola, ¿cómo estás? Desde la cámara nosotros estamos activándonos y este es nuestro centro de acopio. Y de ahí, de verdad, yo debo decir que todo el apoyo a nivel de medios de comunicación fue espectacular. O sea, medios como Ecuavisa, Teleamazonas, TC, El Comercio, Primicias, y creo que puedo irme de largo sin mencionarlos a todos honestamente, pero estuvieron acá y venían en la mañana, en la tarde. Oye, Adrián, ¿qué hay que hacer? Oye, Adrián, ¿dónde van a estar? ¿Hay algún otro centro de acopio? Vamos. Y esa buena voluntad desde la comunicación ha sido clave para poder llevar estas primeras 50 toneladas. Sí, y yo creo que algo que tú mencionas como, y que dijiste así como en son de esto no es del rol, creo que cada uno tiene un sombrero distinto, ¿no es cierto? Y obviamente buscamos que nuestras empresas o las organizaciones de las que representamos estén sostenidas en el tiempo. Pero creo que cuando decías de este siendo un giro comercial, yo creo que ahí algo que te caracteriza a ti como Adrián y sobre todo que aquí en la mesa sí nos mueve es que tenemos un propósito más allá de lo que estamos haciendo comercialmente. Y si bien eso es, por supuesto, parte central de de nuestra misión o del trabajo que estamos haciendo, creo que este propósito, digamos, de juntar esfuerzos, y creo que por eso los medios también dieron tanta cabida a esta noticia, porque a veces sí dudamos en juntarnos como sector privado para hacer una iniciativa que no tiene que ver con la TAM o Grupo Entregas o Impacto, que no tiene que ver con quién sale en la red o quién no sale en la red, sino con este propósito de, o sea, hay que hacer algo, nos activamos y no hay mañana, sino hay en este momento. Y creo que eso marca la diferencia de los líderes también, porque hoy, y eso pasa mucho, ¿no?, en las organizaciones y en el Ecuador sobre todo, yo cuestiono que estamos diciendo esto está mal, estamos así en términos de seguridad o estamos pasando por este momento que el gobierno debería hacer algo, pero creo que hoy la pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros por esta coyuntura que estamos viviendo? Y creo que esa fue la respuesta. Yo me acuerdo haberme levantado como a las 5 de la mañana, escribirle a la Carito. La Carito me dijo, no, sí, perfecto, hagamos así. Le escribí a la EMI y me dijo, no, esto no en esta se activa porque obviamente la TAM estaba apoyando no solo a toneladas de ayuda, sino también a gente, llevando gente, los bomberos inicialmente y demás. Y sentir que eso estás a una llamada, ¿no? No a una posición, o sea, no estás hablando de posiciones o de quién está atrás de esa compañía. Y creo que eso tiene un valor trascendental que une más fuerzas, porque nosotros, particularmente con Grupo Entregas, tenemos algunas iniciativas con ATAM y consideramos que eso es parte de sentir que hay un propósito transversal, aparte de los cores, pero sentir que humanamente dentro de eso hay un liderazgo que está apoyando lo que locamente dices, trabajas una semana ¿por qué? Bueno, por llevar bienestar, ¿no? Porque nos mueve que finalmente tengan una esperanza del otro lado. Y ahí, Emi, un poco, para nosotros creo que los que estamos en la logística, muchas veces yo digo que no es un negocio sexy, porque muchos pueden hablar de productos y pueden hablar de impacto y demás, pero la logística creo que conecta
hace esa magia de conectar esa necesidad, de conectar esa esperanza. Y ahí un poco como para desde la TAM, seguro lo que vienen haciendo con el avión humanitario, pero también el avión solidario, pero más allá de eso, ¿cuál es el enfoque o cuáles pueden ser las premisas que dicen en esta causa? Por supuesto, nos envolvemos y participamos activamente de eso. Lo que has dicho es muy lindo, Pauli, y es real. Nosotros en 2020, justo en la pandemia, decidimos que no queríamos salir iguales y tomamos una postura de reflexión y de escuchar qué era lo que nuestro quehacer, nuestro core, podía contribuir a las sociedades o a los países donde estábamos. Y ahí justo, digamos, replanteamos este propósito de poder ser un aliado estratégico no solo en lo económico, no solo en lo comercial, sino como eso también podía movilizar objetivos o contribución social y ambiental. Y ahí nace de todo un proceso de reflexión con aliados, distintos actores de la sociedad, estos 3 pilares con los que nosotros trabajamos y encaminamos nuestra estrategia de sostenibilidad como una forma de hacer las cosas más que un programa o un proyecto. Y ahí, en toda esta mesa de reflexiones que hacíamos con mis pares de los diferentes países donde estábamos y demás, dijimos que tenemos, y efectivamente estaba nuestra plataforma, nuestra red de pasajeros de carga, y dijimos esto es una de las cosas más valiosas porque, como dijiste, Pauli, justo es la forma de acercar personas, de acortar distancias, de hacer que muchos sueños, oportunidades, necesidades logren conectarse de un origen a un destino entre personas y demás. Y efectivamente dijimos, esto tiene que estar sustentado porque esto es de lo que tú mejor sabes hacer. Y nos apalancamos en esta definición, este concepto de valor compartido, que creo que todos los que estamos acá conocemos bien, pero sobre todo, más que en la teoría, en la práctica. Y es ese concepto de valor compartido es para nosotros una traducción de cómo lo que tú sabes hacer o lo que puedes hacer mejor se alinea a un propósito y se pone al servicio de las personas, la sociedad, en nuestro caso de la conservación y demás. Y ahí es donde nosotros dijimos, en ese match, en esa alianza entre el propósito de ser el aliado para los países donde estamos operando y nuestra casa, como le llamamos a Sudamérica, dijimos, ok, ¿qué tenemos al servicio de los países? Y ahí entendimos que era nuestro network, nuestra capacidad de trasladar personas, carga y demás. Y es lo que hemos venido trabajando. Ahí evidentemente le denominamos un programa que se llama Avión Solidario, que ustedes conocen mejor que nadie, y es precisamente a través del cual nosotros nos activamos cada vez que existen, bueno, primero en lo regular, alianzas importantes como la que mencionaste, justo tenemos, querida Pauli, en Galápagos, para contribuir a la conservación, retirando elementos que pueden afectar a la naturaleza y demás, para darles un destino sostenible, porque finalmente no es trasladar basura, es como construir o transformar, recuperar insumos que pueden ser o tener un objetivo mayor de impacto. Y obviamente tenemos también alianzas al servicio de salud. Y una de las mayores, digamos, frentes o pilares de este programa es precisamente, creo yo, el que le da más sentido y, digamos, es el que vimos y hemos vivido en esta oportunidad, es precisamente el frente de emergencias. Como has dicho, Carito, esto no avisa, es algo que nunca sabes, puedes estudiar, proyectar, pero no necesariamente sabes día, hora, fecha, lugar que va a llegar. Y un poco lo que puedes hacer es tratar de estar preparado y demás, pero saber sobre todas las cosas que cuando hay una necesidad, especialmente en una región donde nosotros estamos operando, viviendo con personas que están conviviendo con nosotros todos los días y nosotros también, podamos poner una respuesta, un sí, ante una llamada cuando, como lo has mencionado, es necesario, cuando nos activan, cuando nos dicen necesitamos este apoyo, porque como decía, el core de la aviación, que es acortar distancias y estar en momentos cuando más se necesita de una manera rápida. La urgencia que te da la aviación también se suma a todo el traslado logístico en tierra y demás, y eso es lo que hace
que las cadenas de aliados, del valor que se comparte en ese mismo concepto por las diferentes personas, las diferentes organizaciones, podamos construir algo mucho mayor que efectivamente el rol individual que pudiera hacer cada uno. Y ahí es donde justo nos activamos, no dudamos ni un minuto porque sabíamos que había este propósito mayor, como han mencionado todos, mencionaste Adrián también, había personas detrás, vidas detrás. Ante eso no te puedes sentar a esperar que te llegue un correo, un oficio, esto es una llamada y es modo Rambo, digo yo, para activarnos en todos estos espacios de la manera en la que mejor se pueda contribuir. Inicialmente nosotros habíamos previsto, claro, un vuelo humanitario de personas a través de Colombia, donde toda la red de la TAM iba a contribuir desde cada una de las filiales con brigadistas, médicos, personas que iban a contribuir al rescate las primeras horas, que son tan necesarias, tan clave. Y luego, en paralelo, por supuesto, carga. Dijimos, vamos, 100 toneladas de la región, todo lo que se necesite, 2 aviones llevamos. Y nos dimos cuenta de que la necesidad era mayor y no dudamos ni un minuto en responder a ello. Gestionamos la oportunidad de traer un avión especialmente para Ecuador que tuviese esa capacidad de las 50 toneladas, que gracias a esta potente alianza se logró llenar y quedó aún más gracias a la solidaridad de todas las personas y el liderazgo que se ejerció en esta alianza y obviamente fue, yo creo que una experiencia maravillosa. Me llevaste mucho, me llevaron mucho al terremoto de Manabí porque yo estaba en Manta cuando sucedió. Ay, no. Sí, Wow. y realmente fue, personalmente me tocó también porque entendía el momento, las imágenes. Evidentemente en Venezuela fueron 2 sismos de Mucho magnitud, más magnitud parecida, en Manabí fue 7.8 y acá una magnitud muy, muy similar enseguida. Y eso es imposible que no te conmueva, que no quieras hacer algo más. Y yo creo que lo que logramos con ese movimiento rápido y con esa, digamos, el vestirnos de esa urgencia, de esa necesidad, realmente fue lo que llevó a que esto se logre, ¿no? Y hay algo lindo, y es que yo creo que en ningún momento nos detuvimos para pensar, apoyamos, no apoyamos, cómo nos organizamos, sino listo, vamos adelante y sumemos, porque no solamente desde cada una de las instituciones que nosotros estamos representando, sino también cómo fuimos sumando otras voluntades. Y era literal poner un mensajito y la respuesta automática, claro, ¿en qué ayudo? ¿Cómo lo hago? Y esto desde el voluntario hasta otra gran empresa que se haya sumado, otra gran institución que diga, listo, esto es parte de lo que yo estoy llamado. Entonces, yo creo que esa parte es súper linda porque dijimos, listo, no sé si a ustedes les pasa, hay un botón de pare y creo que la mayoría dijo, ok, vamos a detener esto y vamos a enfocarnos acá. Y eso fue lo que hicimos. Lo hicimos, sí, en tiempo récord. O sea, recuerdo que fue el jueves y el viernes, listo, tenemos capacidad para volar con, creo que al principio eran 8 toneladas, si no mal recuerdo. Eso fue bien interesante porque cuando nos activamos, me activaron, nos invitaron, dijimos perfecto. Y nuestra capacidad inicial era de 1.500 kilos en los vuelos comerciales. 1.5. Claro. Y no. nos íbamos a mover así, me acuerdo, el viernes. Y desde este lado yo vi una evolución maravillosa que creo que eso conmovió a todo el grupo Latam, a toda la mesa. Movíamos camiones de camiones hasta que yo dije, esto es aproximadamente 50 toneladas de ayuda, porque en realidad movimos, creo que casi 10 camiones de 12 toneladas, Sí. entre, claro, que estaban paletizadas unas, otras estaban, había mucho que hacer, que claro, la gente dice, bueno, 50 toneladas y uno llega, no, es que tampoco llegas, porque es chistoso lo que hay atrás, ¿no? O sea, de lo que te donan a lo que hay que inventariar, a Todo un cómo tiene proceso. que llegar el empaque, a cómo tiene que declararse para la aduana. O sea, el proceso atrás es un proceso que nosotros en Grupo Entrega, si no tuviéramos todo el equipo, por supuesto, contenido en la parte de aduanas que tiene que asegurar que esa carga no solo se vaya, sino que llegue bien y que se pueda liberar sin problema. Creo que sacamos no sé cuántas cajas, cambiamos las cajas porque sabíamos que eso para la aduana es si está roto, si está
de alguna manera suelto. O sea, hay muchas cosas por las que se puede quedar en el aeropuerto, o sea, no necesariamente embarcar. Y claro, eso después cuando uno pone en el post es una fotografía bonita, Sí, ¿no? una fotografía Que bonita. cuenta muchísimas historias. Yo decía siempre esto de todo el trabajo que hay detrás para una foto. Claro. Es increíble, pero también es gratificante. Y También. yo estoy segura de que efectivamente esto capaz no se puede contar en palabras, ¿no? El tiempo, la rapidez, la inmediatez, 24/7, porque esto, me acuerdo, el viernes iba a salir, de este lado lo veíamos, ¿no? ¿Cuánto es? 1.500 kilos, perfecto, vamos con los 1.500 kilos. El sábado, no, 10 toneladas, ¿cuánto más? Bueno, vamos, 15 sí. toneladas, vamos. ¿Saben qué? Vamos a traer el avión para que pase por aquí, recoja todo y luego vaya, continúe antes de llegar a Venezuela. Y luego el domingo, no, son 50 toneladas. Eso fue realmente lindo. Obviamente todo un esfuerzo, como has dicho, Pauli, detrás. Y al principio sorprendente porque yo me acuerdo cuando lo ponía en la mesa, todos eran así de mí, ¿son 10 toneladas o 15? Y yo, tenemos que tener una reunión porque creo que hay un poco más. Bueno, vamos. Fue emocionante en el sentido de estar, o sea, todo el tiempo 24/7 tratando de coordinar. Y como bien dices, Pauli, sin la capacidad de poder gestionar todo esto, de recibir, organizar, convocar, ver la respuesta de la gente, toda la gestión, la agencia, sí, la coordinación con aduanas, todo el detalle de logístico, la organización de la carga en tiempo real, todo esto en paralelo. Y paralelo también allá en Venezuela. y ¿Quién allá- recibe bajo las y condiciones particulares A en las eso que iba, y el estaban? esfuerzo que la Cámara hizo para que también se pueda recibir, porque las condiciones de los aeropuertos en Venezuela no eran para nada viables para poder recibir esa cantidad de carga, para poder operar, aterrizar. para recibir las operaciones aéreas. Y sin embargo, poder llegar y que se libere, eso fue maravilloso. Y trabajo brutal en tiempo real, todo en paralelo. No, y los 200 voluntarios, yo estaba arriba en la oficina y de repente bajé y era como, ¿de dónde salió tanta gente fuerte cargando cajas, armando? Y se organizaron de una manera, creo que nunca nos imaginamos tener tanto apoyo. Y yo quiero nombrar a las empresas B. Las empresas B tienen este componente de que son rentables, pero también trabajan por un bienestar y hacen propósito. Yo me encantaría proponer no una certificación de empresas B, sino de personas B. Porque ustedes tres, bueno, y me incluyo, somos empresas B, somos personas B y las empresas, personas, voluntarios que nos ayudaron. Entonces yo quiero hacerle una pregunta, la misma pregunta a los tres. ¿Cómo mantienen el equilibrio entre ser prósperos, abundantes y también hacer el bien? Porque creo que líderes que mantienen ese equilibrio, no voy a decir que hay muchísimos, pero sí ustedes cómo mantienen ese equilibrio. Yo creo que hay muchísimos retos dentro de esto y creo que los roles que manejan las organizaciones toman forma cuando están en la estrategia. Entonces, si pones esto en la estrategia, porque uno se preguntaría cómo una presidenta de una compañía está como liderando este propósito, ¿no? Y es cuando sabes que este goodwill va a generar valor más allá dentro del proceso que tú tienes comercial. También hay una visualización de valor ahí. Yo he tenido, o Grupo Entregas ha tenido como muchas tocadas de puerta a raíz de esa convicción de propósito que han dicho, yo quiero invertir, o como a mí me gusta hacer negocios porque ustedes están haciendo esto de esta manera. Entonces, llegar a cuantificar, yo que soy financiera, es bien complejo porque es un intangible que no tiene, que es difícil ponerle precio, porque ¿cómo le pones a una ayuda humanitaria? ¿Cuál es el porcentaje de tu to-do list dentro del rol que tienes para que se ejecute o no se, o cuál es la prioridad para que nos demos la vuelta y lo pongamos eso como prioridad?
Creo que tiene que ver mucho con las personas, Carito. Yo creo que ahí sí comulgo mucho con lo que tú dices, porque creo que los líderes, si logramos entender que ese propósito va más allá del sombrero que tenemos, entonces generamos ese involucramiento. Ahora, no es todo, por supuesto, pero creo que cuando ves esto trascender, te das cuenta que tiene un valor más poderoso de lo que muchos piensan. ¿No me entiendes? Porque uno casi siempre no le genera valor a esto porque dice, bueno, está haciendo solo eso, ¿no es cierto? Digamos, básicamente esta semana estuvo ayudando en eso. Pero creo que cuando uno se mira al espejo y visibiliza ese esfuerzo de todos en conjunto, eso es algo que trasciende a un hijo, porque tú dices, ese es un legado. Eso va más allá de una ayuda que uno pudo haber dado. Es lo que uno finalmente recibe a cambio, ¿no es cierto?, como líder. Y creo que es trascender en ese legado que es tan poco valorado o que es un intangible tan difícil de poner un precio. Pero cuando tú dices esto, es un ejemplo para Luciano, que mi hijo tiene 13 años, eso no tiene precio. Porque ahí es donde conectas con lo que dices, esto sí es una prioridad. No, y ahí es un tema de sistema de creencias, ¿sabes? O sea, de tus valores. Y ahí hace mucho clic con lo que tú mencionas. ¿Cómo logras poner eso en equilibrio? O sea, si realmente algo que estoy haciendo no va en línea con lo que yo creo, probablemente yo doy un paso a un lado, ¿no? Entonces la mayoría de las empresas B tienen líderes cuyo sistema de creencia está muy arraigado en ese concepto de bienestar, de impacto social, de impacto positivo para la sociedad. Entonces, yo creo que va muy ligado a eso y más allá de un equilibrio, es un punto de forma parte de lo que yo soy y forma parte de cómo yo ideé o lidero esta organización y el legado que tú misma dices, Pauli, que tengo que dejar no solamente para la sociedad, pero también para mis seres queridos, o sea, mi círculo cercano. Yo parto, bueno, desde mi rol de gestora de intangibles, que fue la palabra que utilizó apropiadamente Pauli, donde tú tienes algo que es mayor, algo que no ves en los números necesariamente o de manera inmediata quizá, porque en algún momento efectivamente tiene un retorno visto desde la perspectiva del negocio, empresarial y demás. Pero es algo que en ese momento no necesariamente puedes decir, bueno, este es el procedimiento o este es el número de toneladas check, el número de personas check y todo. Esto es algo que va más allá. No es que moviste carga, es que esto llegó una ayuda de alimentación, de medicinas, de herramientas, demás, de salvar a una persona que está en algún lugar movilizando los rescatistas, los brigadistas. Es un conjunto de cosas que tiene un impacto que va más allá del transporte, del traslado, de la logística, de la coordinación. Es algo que se habilita a través de este espacio. Y en ese marco de la gestión de intangibles, creo que para mí personalmente, que creo es la filosofía con la que yo incluso trabajo y vivo, creo que parte de la coherencia. La coherencia entre quién eres, ese valor, ese propósito, ese sistema de creencias, como bien mencionas, Adrián, y lo que haces es lo que te moviliza. No importa si estás en una empresa pequeña, en una empresa grande, fuera de la empresa, en tu casa, con tu familia, con tus amigos. Entonces, no estás pensando en ese momento, lo hago o no lo hago porque me lo dice el procedimiento. O lo hago o no lo hago porque esto va a tener el retorno económico. No, lo ves en función de lo que yo creo que es el fin de cualquier rol dentro de la sociedad, una ONG, una empresa y demás, y es la vida, son las personas, es la contribución a la sociedad, evidentemente el ecosistema, el ambiente y demás. Entonces esa conexión entre ver más allá, ese propósito que existe y que es entendido desde el liderazgo o desde la gestión, es lo que te lleva a que no sea un equilibrio entre lo uno y lo otro, sino que sea parte de la vida que llevas, de la forma de hacer las cosas, que es como creo que se conceptualiza mejor. Me encanta tu concepto de personas B.
Me parece maravilloso, pero yo creo que eso existe más allá de una certificación en muchos espacios, como lo hemos visto. Y más allá incluso de que seas líder o no. Exacto, ahí hablo de la gestión, no importa en qué rol estés, Tal cual. que definitivamente cuando estás al frente de una empresa tienes mucha más visibilidad y eso es muy potente porque la gente se suma, la gente también dice, oye, ¿cómo hago esto? Cuando ves a alguien que está liderando, entendiendo que hay algo mucho más allá de construir y efectivamente llevar una empresa adelante, porque así debe ser, pero también de cómo esa empresa está trascendiendo o es también una plataforma para visibilizar que hay algo más. Y del otro lado, quienes estamos en otros roles, también como esto, desde lo que tú haces, en ese espacio en el que estás, puedes contribuir. Me encantó cuando comentaste lo de comunicación, porque te das cuenta de que a veces hablamos, ok, la logística, las operaciones, el movimiento financiero, la organización es vital en todas estas iniciativas, pero cómo la comunicación se puede volver también un habilitador de un propósito, de una contribución, por ejemplo, en esta emergencia, cómo suma lo mismo en cada uno de los roles que tienen. Creo que esto es súper bueno porque no solo moviliza a las personas que tenemos algún tipo de oportunidad de gestión o liderazgo, sino que también hace que la gente, como mencionaste, los voluntarios, se conecte inmediatamente. La gente dentro de la TAM, una vez que supo que habíamos activado el avión solidario, inmediatamente empezaron a preguntar cómo hacemos para llevar, dónde donamos. Bueno, canalizamos todo adecuadamente con la cámara, pero te das cuenta cómo es un movilizador, que la gente se pone la camiseta más allá del rol laboral que tiene. Qué hermoso. Yo creo que es pensar, sentir y hacer lo mismo. O sea, creo que ir en coherencia con lo que normalmente estamos acostumbrados a trabajar. Y me recuerdo de algo, mi equipo, unos venían, ayudaban, y los comerciales era como, no, sigan ustedes porque el negocio tiene que seguir, porque quiero ayudar, pero si no tengo cómo pagarles el sueldo, no puedo seguir. Entonces creo que también es entender que las dos cosas son iguales. Yo siempre pongo símbolo de dinero / corazón, que tienen que ir de la mano. Y un poco para ir cerrando, me encantaría que cada uno pudiese dar un mensaje que pueda inspirar a otras empresas, a otros líderes, a liderar desde el corazón. Yo digo con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. No, y ahí yo creo que queremos hacer una invitación primero a Emi y a Adrián, porque, claro, suena tan lógico esta conversación, porque nos conocemos tanto, somos tan cercanos, y eso hace diferente a este podcast. Creo que nosotros en Entrega Impacto lo que buscamos es tener un espacio más allá de un medio de comunicación. A veces el cómo conectamos o lo que sale en un periódico o lo que sale en LinkedIn o lo que sale en un post es tan banal, ¿no es cierto? Es tan efímero, por así decirlo, que puede desconectar o puede visibilizarse como algo muy promocional. Y esa es una línea extremadamente delgada de comunicación, porque es así. Y creo que nosotros preparamos este podcast con esa finalidad, con desnudar un proceso en donde para nosotros que tenemos el mismo rol con la Carito y que finalmente también hay tras nuestro empresas que se siguen construyendo, que se siguen replanteando, es cómo contamos una buena historia y cómo podemos tener aquí otros referentes de la misma industria o de otra industria que puedan contar esta parte del propósito. Y ahí yo creo que el cierre nos encantaría que comience por el lado de ustedes. Y de ahí lo cerramos con la Carito, que como bien les digo, para nosotros ha sido un honor tenerles, pero sobre todo creo que cuando uno logra tener ese espacio de comunidad más allá de las relaciones comerciales, hace magia. O sea, se transforma en una comunidad muchísimo más potente. Así que les escuchamos. Adelante. Un mensaje final. Wow, creo que hay muchos aprendizajes de lo que vivimos
si bien es algo que nos moviliza, es algo que también nos deja siempre una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje. Yo creo que hay muchos mensajes que podríamos dar, pero lo principal de toda esta conversación, yo creo que es invitar a quienes nos están siguiendo, escuchando, viendo, que, a que puedan encontrar o fortalecer, si ya lo tienen, ese propósito, que es lo que les moviliza. Que definitivamente, si hablamos desde la perspectiva del negocio como es y como debe ser, una empresa, un negocio tiene que funcionar, pero que piensen que también es una linda plataforma para impactar en la sociedad, en el entorno en el que están. No necesitamos ser gigantes, sino solamente entender cuál es el rol que tienes y desde ese rol que efectivamente agregas valor, das un servicio, un producto, cubres una necesidad y tiene que ser sustentable, también puede ser un socio estratégico o sostenible desde el rol en el que estás, en el espacio en el que estás impactando y actuando. Y eso hace una gran diferencia porque no se trata de tener, no sé, resultados demasiado gigantes, sino sencillamente tocar a quienes están a tu alrededor, saber cómo desde tu rol, desde ese, puedes entregar ese valor y compartirlo en alianza con otros, ¿no? Y eso creo que es lo más valioso. De mi lado, y qué lindo que lo dices, yo te robo la palabra de coherencia. Yo invito a seguir siendo coherentes. Eso es clave. Es fundamental porque la coherencia genera confianza y la confianza genera impacto. Y en esa línea yo no quisiera cerrar sin antes mencionar a los miembros del directorio de la Cámara de Comercio Venezolana Ecuatoriana. Cuando nosotros nos sumamos hace 2 años y tuvimos una primera reunión en Impacto de la Floresta, acá en Quito, caras conocidas, otras no tan conocidas, pero cada uno desde un rol y desde una posición que efectivamente, como Carito lo ha dicho muchas veces, iba a sumar. Y ahí quiero destacar la labor de cada uno de ellos porque ha sido clave y todo en su justa medida. Carito, a Luis, a Jess, a Jeff, a Andrés, a Rommel, a Emir, a Wendy, a Génesis, a Jesús. Creo que cada uno desde su rol dentro del directorio, ustedes dirán si hay gente, pero realmente la gente que está allí está sumando y todos ellos han sido fundamentales en este proceso de ayudar, de impactar. Y créanme que sí, enviamos 50 toneladas, pero seguimos con nuestra campaña para captar donativos económicos, pero también ahí planificando, y ahí te hago un guiño, Emi, para próximos envíos porque son fundamentales. La ayuda no es solamente en este momento, cuando salga el podcast, probablemente en unos días. No se va a quedar allí, la ayuda se necesita y por años. Ecuador lo ha vivido, Ecuador lo vivió hace 10 años, en 2016, abril. Lamentablemente nos ha tocado a nosotros como venezolanos y las puertas de la Cámara siguen abiertas y yo estoy segurísimo que también las puertas de muchas empresas, incluidas las que estamos acá sentadas, van a seguir abiertas. Entonces, invitarles a seguir siendo coherentes, a seguir generando confianza y generando impacto. Sí, yo creo que a mí me llena muchísimo escucharles a los dos, pero sobre todo creo que el hecho de compartir este propósito, ¿no? Porque yo cuando la Emi me dijo, mandamos muchísima ayuda, pero las 50 toneladas, a pesar de que fueron 50 toneladas, fue un trabajo súper prolijo en la parte de aduanas, en la parte de comercio exterior. Obviamente te enorgullece porque Grupo Entregas estuvo atrás de todo ese papeleo que a veces es como tedioso y como casi diciendo, ¿por qué necesitan así? O ¿por qué hay que cambiar esta caja si no está tan rota? Qué sé yo. Conceptos que de pronto son súper técnicos para unos y que trascienden para otros. Y mi gerente de aduanas está en Guayaquil, monitoreando todo desde Guayaquil. Estaba
Yo sé que la curva de esos días también son curvas de trabajo al mismo tiempo. Entonces creo que también el lograr inspirar ese propósito no es un tema menor, no porque tú logres inspirar, sino porque dejas de ser tú y pasas a ser una comunidad que se suma como un imán. Y yo creo que ahí en Grupo Entregas, yo siempre que llamo operaciones ya saben que hay un tema complicado ahí para hacer, pero creo que es lo que decía bien la Emi, o sea, si puedes hacer con tu trabajo cambiar la vida de una persona, entonces estás para algo más que simplemente hacer negocios, y eso hay una connotación ahí súper poderosa. Y por eso nosotros en Grupo Entregas llamamos logística con propósito, porque creo que si hay un eje conductor que encamina ese core, tiene que ser el core de la compañía, tiene que ser lo que tú haces, porque es solo en ese momento que todos puestos la camiseta dicen no estoy llevando cualquier cosa, o sea, estoy llevando ayuda, y le priorizan y dicen, bueno, hay un camión más. Yo me acuerdo el día que estábamos con los camiones, pueden traer otro camión más porque todavía no sé. Entre camión y cajas, Camión. eso fue una locura. Y creo que coincido con los tres, creo que tienen un pedazo de mi corazón aquí en Ecuador. Dicen que cuando uno migra, escoge a la familia, entonces yo lo siento así, y creo que ese es el poder de la comunidad. No es simplemente estar para el evento, que sí, chévere, hermoso, pero también es cómo contamos uno con los otros en este tipo de momentos. Y creo que para mi mensaje o como que mi frase de este periodo del año del caballo, que ha sido un año bien movido, intenso, es el poder de que personas con propósito estemos articuladas, porque articular personas con propósito es mover a las empresas. Así que gracias por este espacio. Y no nos equivocamos cuando dijimos que teníamos que hacer un episodio de esto, porque yo estoy segura que muchos que van a escuchar este podcast se van a contagiar de eso que a veces dudamos o que a veces pensamos. Si es solo mi ayuda, entonces no vamos a generar impacto, o si de alguna manera solo puedo dar esto. Creo que seguramente para muchas personas ustedes van a ser una inspiración de poder seguir haciendo cosas grandes y de también poder encontrarnos. Yo siempre hablo de este tema de marca país, ¿no? De sentirnos orgullosos de que los ecuatorianos somos buenas personas y que siempre estamos como predispuestos a hacer buenas cosas, que los buenos somos más. Les agradecemos enormemente porque para nosotros tenerles aquí es un privilegio. Y estamos seguros que más de uno se van a quedar con ese mensaje súper poderoso de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambas. ustedes. Gracias.